Imaginen por un momento que la noche cae, no en una película, sino en su propia calle. La luna apenas se asoma entre las nubes y el silencio es tan profundo que pueden escuchar los latidos de su propio corazón. De repente, desde la oscuridad que se esconde detrás de las farolas, escuchan un grito que les hiela la sangre, un lamento que no es de un herido ni de un animal, es el grito de una mujer, una voz que parece venir de un dolor que ha perdurado por siglos, una voz que no cesa de llorar, un grito que repite una y otra vez la misma frase: ¡ay, mis hijos! Bienvenidos a Hablemos de Historias con Saúl, donde nos atrevemos a desenterrar los relatos que la historia oficial ha dejado de lado. Y hoy nos sumergimos en el eco de un llanto que ha resonado en el continente americano por más de 500 años. Esta no es la simple historia de un fantasma que te contaron de niño para que no salieras a la calle. Lo que les voy a contar hoy es la verdad oculta y mucho más profunda detrás del mito de La Llorona. A lo largo de este video, exploraremos su origen prehispánico, su transformación colonial, sus múltiples versiones modernas y, finalmente, intentaremos responder la pregunta que a todos nos quita el sueño. ¿Es real? Así que, preparen sus mentes para una inmersión completa en una de las leyendas más poderosas de todos los tiempos. No se despeguen, porque cada minuto de esta historia es más inquietante que el anterior. Para entender a La Llorona, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a una era que la mayoría de los libros de historia solo tocan de forma superficial. Debemos ir al corazón de un imperio que, en su esplendor, rivalizaba con los más grandes de la antigüedad, el Imperio Azteca, en la majestuosa ciudad de Tenochtitlán. En la cosmovisión azteca, los dioses no eran figuras distantes, sino que caminaban entre los hombres. Y entre los más venerados y temidos estaba Cihuacóatl, la mujer serpiente. A diferencia del fantasma que conocemos hoy, Cihuacóatl era una deidad compleja. Era una diosa de la fertilidad, de los partos, de la guerra y del inframundo. Era la protectora de las mujeres fallecidas en el parto, y a menudo se le representaba con el rostro cubierto de plumas o como una mujer de élite, pero también con una serpiente en las manos. Su rol era el de una figura materna y terrible al mismo tiempo, una deidad que podía dar vida y, a la vez, llevar a la muerte. Los aztecas creían que ella era un presagio de grandes cambios y catástrofes. Las crónicas de la época, escritas por los propios sacerdotes aztecas y luego recogidas por los frailes españoles como Bernardino de Sahagún, son escalofriantes. En los años previos a la llegada de Hernán Cortés, el imperio vivía un periodo de agitación. Se reportaron 8 presagios funestos, o signos ominosos que anunciaban la caída de su civilización. Uno de ellos, y quizá el más poderoso, era el de Cihuacóatl. Los historiadores aztecas la describieron vagando por las calles de Tenochtitlán por las noches, descalza y llorando un lamento desgarrador. Su grito, que resonaba en la oscuridad, era un aviso a su pueblo. ¡Ay, mis hijos! ¿A dónde los llevaré para que escapen de este destino? El llanto de esta diosa no era un lamento por un dolor personal, sino una advertencia profética. Ella lloraba por el destino de toda una civilización que estaba a punto de ser destruida. Sus gritos, según las crónicas, eran tan potentes que los sacerdotes del emperador Moctezuma II no pudieron silenciarlos. Era el lamento de una madre que sabía que el fin se acercaba y no podía proteger a sus hijos del desastre. Es aquí, en el llanto de Cihuacóatl, donde encontramos el verdadero origen de La Llorona. La voz original no era la de una madre buscando a los hijos que mató, sino la de una madre que lloraba por los hijos que estaba a punto de perder a manos de un enemigo. Es la primera capa, la más antigua y la más poderosa de la leyenda que conocemos hoy. Pero la historia no se detiene en la caída de Tenochtitlán.
Con la llegada de los españoles, la cosmovisión azteca fue brutalmente suplantada por el catolicismo. Los frailes, en su afán por evangelizar a los nativos, no destruyeron completamente las viejas creencias. En cambio, las cooptaron. Tomaron los mitos existentes y los adaptaron, infundiéndoles moralidad cristiana para que sirvieran a su propósito. Y aquí es donde la historia de Cihuacóatl se transformó en la de La Llorona que hoy en día conocemos. La figura de la diosa que lloraba por su pueblo fue despojada de su poder y convertida en una simple mortal, una mujer pecadora. Las nuevas historias, propias de la época colonial, hablaban de una mujer indígena de gran belleza que se enamoró de un conquistador español. Tuvieron hijos, pero él se negaba a casarse con ella, pues su estatus social se lo impedía. Un día, el hombre se casó con una mujer de la nobleza española, y la indígena, en un acto de celos, locura y despecho, ahogó a sus propios hijos en un río. Después de cometer el terrible acto, se quitó la vida, y su alma, condenada, quedó atrapada en el limbo, forzada a vagar por la eternidad, buscando a los hijos que ella misma mató. El grito, ¡ay, mis hijos!, adquirió un nuevo significado. Ya no era una profecía, sino la expresión de una culpa eterna, la maldición de una madre infanticida. En esta versión, la historia servía como un potente mensaje de control social. Era un cuento de advertencia contra las relaciones entre razas, un recordatorio de los peligros del pecado, la desobediencia y la lujuria. La figura de la mujer indígena fue despojada de su divinidad y reducida a una víctima de sus pasiones, castigada por la eternidad. La Llorona, en su versión colonial, era la representación de la culpa y la traición a la moral cristiana. A partir de ahí, la leyenda se expandió y se adaptó en cada rincón del continente. La Llorona se convirtió en un arquetipo, una figura femenina de terror que se manifestaba de 1000 formas diferentes. En México, por ejemplo, su historia es la más conocida y sigue la versión colonial con mucha fidelidad, con un énfasis en los ríos y en las zanjas de agua. En Venezuela y Colombia, encontramos una figura similar, pero con un origen distinto: la Sayona. Ella es una mujer hermosa pero vengativa que, acusada injustamente de ser infiel, asesinó a su marido y a su madre. Su castigo fue convertirse en una mujer que se aparece a los hombres infieles, volviéndose una figura esquelética y aterradora que los perseguía. En el suroeste de Estados Unidos, la leyenda se arraigó profundamente en las comunidades hispanas, donde se utiliza como una historia de advertencia para que los niños no jueguen cerca de canales de riego o de ríos. En cada país, la historia cambia, pero el núcleo sigue siendo el mismo: una mujer que llora, un crimen horrendo relacionado con el agua y una maldición eterna. No importa el idioma o la cultura, el lamento de la Llorona resuena porque toca temas universales como la culpa, la pérdida y el castigo. Pero más allá del terror, ¿qué nos dice la leyenda sobre nosotros mismos? La Llorona es, en su esencia, un símbolo de trauma colectivo. Su llanto prehispánico representa el duelo de un pueblo que vio su mundo desmoronarse. Su historia colonial es un reflejo de la violencia y la opresión que marcaron una era, y hoy en día, su figura sirve como una herramienta de control social, un recordatorio de que ciertos actos tienen consecuencias eternas. La Llorona no es solo un fantasma que asusta a los niños. Es la historia de una civilización, el eco de una conquista y la manifestación de una conciencia colectiva atormentada. Y ahora, la pregunta que todos se hacen y por la que han llegado hasta aquí: ¿es real? ¿De verdad existen pruebas de su existencia? Internet está repleto de supuestos videos, audios y fotos de la Llorona. En un video que se hizo viral, se ve una silueta blanca flotando cerca de un río en Texas, mientras se escucha un grito lejano. En otro, una grabación borrosa de un celular parece capturar el rostro de una mujer fantasmal en un cementerio de México. Sin embargo, en la mayoría de los casos,
Estas pruebas pueden ser explicadas por fenómenos naturales, como la pareidolia, ver formas en objetos aleatorios, por manipulaciones de audio o simplemente por una sobreexposición de la cámara. Aún así, la fuerza de estas historias radica en que nos hacen dudar. En la inmensidad de la noche, cuando escuchamos un sonido extraño, es más fácil creer en un lamento ancestral que en el viento. Quizás la verdadera Llorona no sea una entidad física, sino una idea, un arquetipo que ha existido en nuestra mente colectiva por siglos. Ella es el fantasma del pasado que se niega a ser olvidado. Su grito es un recordatorio de que las heridas de la historia nunca terminan de sanar. Así que te pregunto, ¿has escuchado tú ese grito? ¿Tienes alguna historia que te hayan contado tus abuelos? Déjame tu historia en los comentarios. Y si te ha gustado esta inmersión profunda en la historia de La Llorona y quieres seguir explorando más misterios con nosotros, suscríbete a Hablemos de Historias con Saúl. Dale like a este video y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en la próxima, si te atreves.